Elisa, Elisa Santoro, que forma parte del equipo docente de nuestra carrera. Tiene una amplia trayectoria en materia de psicología y salud mental y trabajo. Ha trabajado durante muchos años en el Servicio de Salud Laboral de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica y de la Obra Social en Villa Constitución. También ha estado haciendo actividades de extensión universitaria desde la Facultad de Psicología y forma parte del área de salud y trabajo del Colegio de Psicólogos de acá de Rosario. Ella va a tener hoy a cargo la segunda parte de la clase de salud mental y trabajo, con una metodología bastante participativa que ya va a explicar ahora cuando se ponga ahí en cámara. Así que hoy les va a tocar también trabajar un poco a ustedes, con las consignas que Elisa nos va a quedar otra clase pendiente. Ya les voy a comunicar después la fecha en la cual vamos a dar la última clase de salud mental y trabajo, y también la fecha de la parte práctica para hacer el tema de las audiometrías, y vamos a tratar de poder utilizar el software con los distintos tests que les nombré en el día de ayer. Bueno, Elisa, hecha esta presentación, adelante con la clase. Yo me voy a trasladar con el celular hasta ahí, hasta la oficina donde están, así que me voy a perder un poquito quizás de la clase. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Elisa, se Sí, escucha. Sí, buenas tardes. Sí. sí, se Buenas escucha. tardes. Bárbaro, un segundo porque yo no escucho. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada le quiero agradecer a Jorge esta invitación para participar en este espacio. Vamos, mi intención es que podamos llevar la clase de manera participativa. Vamos a ver si podemos, ¿sí? Bueno, salud mental y trabajo.
Hay muchas preguntas, vemos acá en el PowerPoint, ¿no? Y hay una pregunta que va a transitar por toda la clase. ¿Cómo puedo sacar estas ventanitas? Un segundo, por favor. Hay cuestiones técnicas porque no estoy con mi máquina y no las sé manejar. ¿Cómo puedo sacar esto? Ahí, bárbaro. Perdón, ¿eh? Bueno, la pregunta con que iniciamos este encuentro va a ser perpendicular a todo el encuentro. Y es una pregunta que hace el poeta Charles Bukowski, que dice, ¿cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierte a las 5:30 am para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y cabello y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar donde usted esencialmente hace montañas de dinero para alguien más? Y encima, si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso. Bueno, yo no sé si ustedes tienen ideas, si están muy imbuidos de la cuestión de la Ley de Salud Mental 26657. Me gustaría escuchar, a ver qué idea tienen, qué han escuchado, porque también la ley ha aparecido en los medios de comunicación con posturas diversas. Entonces me gustaría saber, escuchar, a ver qué idea tienen de la ley. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. Mire, yo soy médico generalista, trabajo en un consultorio, no me dedico a atender enfermos básicamente con salud mental, salvo que alguna otra ocasión bastante azarosa. Pero tengo entendido que, o conozco gente que trabaja en la materia, digamos, y que se vive quejando de que en realidad el, el, la nueva ley de salud mental es bastante nefasta, en el sentido de que es bastante particular su aplicación, digamos. Eh, Tengo entendido que se suprimieron o se piensan suprimir definitivamente todas las instituciones que se dedican a la internación de pacientes con problemas de salud mental en instituciones monovalentes. En el hospital donde yo trabajo, eventualmente hay una sala general, digamos, de internación de patología clínica y quirúrgica adulta, donde están mezclados con un montón de pacientes con problemas de salud mental. Eh, y básicamente eso, digamos, lo que por ahí uno ve, ¿me entiende? Que se viven quejando por ese inconveniente, y aparte porque todo lo que es también cuestión de internación, atención, se judicializa mucho y por ahí se pierde un poco lo que es la esencia del trabajo médico o psicológico, y se pasan a depender más de circunstancias judiciales, jurídicas, legales, que se entrometen, digamos, con la atención médica puntualmente. Es lo que por ahí esa experiencia puedo tener yo. Yo conozco psiquiatras y psicólogos que en realidad hace una buena cantidad de años viven despotricando contra la nueva ley de salud mental, en lugar de decir que ha mejorado la vida de la gente, digamos. Sí, y no solo algunos profesionales, sino también los familiares de usuarios del sistema. Han aparecido mucho en los medios, tanto en televisión como en los medios escritos, gráficos, estar en contra de la ley. En realidad la ley no es terrible, no es un desastre. Lo que hace falta es recursos económicos
para poderla llevar a cabo plenamente, para implementarla plenamente. La ley es una muy buena ley, es muy buena ley. Lo que pasa es que, bueno, hay intereses poderosos que se oponen a la ley y que usan su poder para que no se pueda implementar plenamente. En Buenos Aires, por suerte, la gestión porteña pudo avanzar mucho en este sentido. Y lograron grandes transformaciones en varios hospitales de Buenos Aires a través de las casas de medio camino, externando pacientes y que son atendidos en esas casas por equipos interdisciplinarios, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, agentes comunitarios, y están integrados verdaderamente en la comunidad. Yo después le voy a pasar a Jorge el nombre de una película que hicieron filmando todo el proceso de estos pacientes externados que viven en comunidad, ejerciendo todos sus derechos plenamente. Porque antes de la ley de salud mental, los usuarios no tenían derecho, le quitaban todos los derechos. Todos los derechos. Y pasaban cosas terribles en los manicomios. Siguen pasando en algunas clínicas, siguen pasando. Pero no es mala la ley, el tema es que no se implementa totalmente. Incluso, bueno, acá hay un artículo de página 12 donde Leonardo Gorba dice que si no construimos un sistema respetuoso de los derechos, lo que hacemos es alejar a las personas. Y esto ha pasado mucho con los usuarios que tienen consumos problemáticos. Antes de la ley, el usuario no recurría al sistema de salud por miedo a ser denunciado y que en vez de que tomen su situación por el lado de la salud, la tomen por el lado penal. Entonces generaba desconfianza y no llegaban a ser atendidos. Bueno, vamos a pasar a pensar en una definición de salud mental. Me gustaría que pudiéramos ver las imágenes que están acá. Hay una imagen bien biológica, hay una imagen de la justicia rota, otra imagen que tiene que ver con los derechos, otra imagen en donde hay un cuadro como si fuera un cocodrilo en donde los escalones superiores son los precios y los inferiores son el salario, y la familia está atrapada ahí, ¿no? Y hay otra imagen que es el bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Porque la salud mental es un proceso, ¿sí? Un proceso con componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento es una construcción dinámica, social dinámica, vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Hablamos de que la preservación y el mejoramiento de la salud mental es una construcción social porque no es una cuestión individual. La salud es un tema colectivo y la salud mental tiene que ver para preservarla, tiene que ver con la construcción social. Y es dinámica, y es un proceso dinámico porque no tenemos garantía de acuerdo para siempre. En cualquier momento podemos perder la salud mental, ¿no? Y la vincula directamente con la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas porque antes, como les decía antes, se vulneraban los derechos de padecimientos subjetivos. Esta es una marcha que todos los años se hace en Córdoba y la consigna de ellos es no más derechos. Acá en Rosario la consigna nuestra es que el encierro no cura.
Y es así, el encierro cronifica, no cura. Bueno, vamos a ir despejando algunos términos que vamos a ir usando en esta exposición, porque es necesario tener claramente diferenciados los términos. Acá vemos una imagen de individuos aislados, cada uno trabajando. Entonces vamos a pensar ¿qué es un individuo? Un individuo, la palabra individuo, el término individuo se refiere a una entidad biológica y social que existe como una unidad separada. Es el ser humano en su totalidad, con sus características físicas y psicológicas. El individuo es visto como un ser autónomo y único, pero sin necesariamente considerar su dimensión interna y su relación con el inconsciente. Otro de los términos que quiero trabajar es la concepción del sujeto. Acá vemos ya no los individuos separados y aislados, sino en un proceso de trabajo, interrelacionados en un proceso de trabajo. En el psicoanálisis, el sujeto es más que un individuo. Es una construcción que incluye la dimensión del inconsciente. Es aquel que está atravesado por el lenguaje y las estructuras simbólicas de la cultura. Es el ser que se constituye a través de sus relaciones con los otros y con el mundo, y que está marcado por la falta y el deseo. Su identidad está en constante formación y transformación. Los sujetos tienen como condición de existencia el orden simbólico. El orden histórico-social, pero también es importante su psique, que impulsa la creación radical de significaciones, representaciones, afectos y deseos que, enlazados con las significaciones imaginarias y sociales, constituyen la realidad que se da a sí mismo, subjetividad, para encontrar un lugar y reconocimiento en el mundo. De tal suerte entendemos por subjetividad el proceso donde el sujeto se constituye y modela a sí mismo, en el entramado de dos órdenes irreductibles e inseparables, el de la psique soma y el histórico social. Vamos a trabajar la cuestión de subjetivación. Acá en la lámina van a ver una familia reunida, sacándose una selfie, un niño en la iglesia hablando con un sacerdote, una familia diferente a la de la selfie. El padre está con una computadora, el niño está con unos auriculares, la madre con el celular y la niña con una tablet. Vemos un profesor con sus alumnos dando clase, tomando clase, un niño limpia vidrios que quizás está limpiando vidrios para poder comprar su alimento o bien para poder comprar alguna sustancia que le quite el hambre. Y vemos los símbolos de las redes sociales. ¿Qué tienen que ver esto con la subjetivación? ¿Se les ocurre que tienen que ver todas estas imágenes con la subjetivación? Y que diferentes entornos y situaciones y circunstancias hacen de la persona, hacen a la persona diferente, no sé, por lo que la definición que estuvo diciendo recién. Va, sencillo, va. Bueno, el término subjetivación pone énfasis en el proceso de
constitución y modelamiento, por lo que consideramos al sujeto un devenir y no un producto. Es decir, el sujeto no es una esencia ni una sustancia invariante y universal, sino la forma con la que el ser humano se configura en un lugar y en una época histórica determinada. Se constituye y se conforma en el proceso de subjetivación, donde configura un sentido para sí, a partir de las experiencias que vive. La experiencia es una afección al sujeto en relación con un acontecimiento y una ficción que se fabrica para uno mismo, para darle sentido. Este es un campo de fuerzas heterogéneo, tanto de orden psíquico, deseos, fantasías, identificaciones, temores, como histórico-social, económicas, políticas, discursivas, culturales, etc., ante las cuales el sujeto crea, configura una intelección, se da un sentido para sí en relación con los otros. Acá la persona se apropia de las normas, de valores y significados de su cultura y los integra en su propia identidad. La subjetivación implica la internalización de las experiencias y la formación de una narrativa personal que da sentido a la existencia del sujeto. El concepto de subjetivación tiene sus raíces en diversas tradiciones filosóficas y teóricas y ha sido desarrollado y utilizado en diferentes contextos a lo largo del tiempo. Acá ven unas imágenes en donde se muestran diferentes dispositivos que también son constructores de subjetividad. Vemos una imagen en donde la periodista porta el modelo de un cuerpo heterónomo, los diarios, los medios gráficos, vemos la figura de Gran Hermano, como la televisión también afecta a la subjetividad, impacta en la subjetividad. Y vemos un cartelito de Sprayet, que no es no menor este cartelito. Este cartelito nos muestra algo muy actual que tiene que ver con esto de la instantaneidad de las cosas, que está asociado a cómo vivimos, a las tecnologías y a la ansiedad también. La ansiedad se relaciona con estas cuestiones. Bueno, el concepto de subjetivación tiene sus raíces, dije, en diversas tradiciones filosóficas y teóricas y ha sido desarrollado y utilizado en diferentes contextos a lo largo del tiempo. Así la filosofía clásica y moderna, por ejemplo, y el psicoanálisis. Especialmente en la obra de Jacques Lacan, la subjetivación se refiere al proceso mediante el cual un individuo se convierte en sujeto a través de su inserción en el lenguaje y las estructuras simbólicas de la cultura. Lacan enfatiza la importancia del otro y del lenguaje en la formación del sujeto. También la teoría crítica y el postestructuralismo, autores como Michel Foucault, Judith Butler, han explorado también esto como un proceso de formación del sujeto a través de prácticas discursivas y relaciones de poder. Estos enfoques y muchos otros que redundaría en mencionarlos muestran cómo la subjetivación es un concepto complejo y multifacético, que abarca desde la filosofía clásica hasta las teorías contemporáneas sobre la identidad y el poder. Bueno, ahora vamos a articular estas cuestiones de sujeto, proceso de subjetivación, con el trabajo, que es lo que nos llama acá, ¿no? Salud mental y trabajo. El trabajo es una institución tan antigua como la misma humanidad. Se vislumbra entonces la presencia del trabajo desde tiempos remotos en la historia de la humanidad. En ese sentido, se puede reafirmar su importancia como categoría sociohistórica que hoy en día da sentido y contribuye a la construcción de identidad y subjetividad al ser humano. De Jure plantea
que el trabajo provee las condiciones necesarias para construirse a sí mismo, para construir una identidad ante el mundo y la sociedad, en la medida en que permite la autorrealización y una contribución material, ideológica o racional al mundo. Frente a la construcción de identidad, vemos que el trabajo ya no es simplemente un recurso para obtener alimento, como en la antigüedad, ¿no? Sino que es también un escenario donde suceden muchas cosas, y entre ellas una fundamental, que vamos construyendo nuestra identidad. Acá vemos algunas imágenes, ¿no? El colectivo manejado por el colectivero, el taxi manejado por el taxista, el médico trabajando, el artesano, una empresa pyme con sus trabajadores, una empresa familiar, el home office, el trabajo en la oficina, y vemos cómo afecta en la casa, y una industria. Hablando de identidad, ¿no? El trabajo como es dador de identidad, es constructor también de identidad. Ello en la medida que la construcción de esta se relaciona con la mirada del otro externo, con el trabajo y el mundo social. Existe una relación de identificatoria en la relación hombre-trabajo que permite la creación de identidad. A su vez, el trabajo refleja aquello que se desea ser también. Tiene que ver como un querer ser algo reconocido en la vida, y esto puede convertirse en una forma de poder, cumplir un ideal del yo, lo que posibilita la construcción de identidad en la medida en que el sujeto puede relacionarse con un otro distinto al de sus primeros objetos de amor, en donde la mirada y la palabra del otro marcan y señalan una forma de ser en el mundo. Se debe pensar entonces que una organización es más que un grupo de individuos que actúan por intereses económicos. También cuentan los afectos y los sentimientos. Es innegable entonces la relación existente entre el hombre y el trabajo y cómo esta relación se permea la subjetividad. En relación al trabajo, Freud plantea que esta es una técnica de conducción de la vida que liga firmemente al sujeto a la realidad, en especial a la comunidad humana. La actividad laboral, que incluye la tarea realizada y los vínculos que en ella se establecen, es para Freud un escenario donde poder desplazar componentes eróticos, narcisistas y agresivos. En síntesis, pensar la actividad laboral desde el punto de vista psicoanalítico supone considerar el valor del trabajo en la economía psíquica, la importancia de la actividad transformadora de la realidad y su función en las relaciones intersubjetivas. La relación del sujeto al trabajo es una relación libidinal, siendo el objeto trabajo el que constituye una parte fundamental en la estructuración de la identidad del sujeto. Ninguna otra técnica de orientación vital liga al individuo tan fuertemente la realidad como el trabajo, que por lo menos lo incorpora sólidamente a una parte de la realidad de la comunidad humana. La posibilidad de desplazar al trabajo y a las relaciones humanas con él vinculadas una parte muy considerable de los componentes narcisistas, agresivos y aún eróticos de la libido. Confiere a aquellas actividades un valor que nada cede en importancia al que tienen como condiciones imprescindibles para mantener y justificar la existencia real. Freud dota de dos condiciones al trabajo. Una como valor de subsistencia. Otra, no menor en importancia, es la que le otorga la investidura libidinal, cuyo valor es dar sentido a la vida. Siguiendo a Engels, el trabajo aparece como aquella herramienta que contribuye a despegar, al menos en parte, al hombre de su animalidad, como aquella herramienta que humaniza al hombre. O sea, no como un accionar contingente del hombre, sino como un elemento que lo constituye como tal. Asimismo,
el trabajo ha configurado un eje paradigmático en la producción de subjetividad en tanto responde a la identidad del ser desde el quehacer. A la vez que hago, me hago. En la actualidad, la sociedad está impregnada de las normas de relaciones de producción específicamente capitalistas. Las transformaciones en el mundo del trabajo imponen nuevos procesos de constitución subjetiva. El sujeto es al mismo tiempo producto y productivo, constituido en y constitutivo de vastas redes de trabajo social. El trabajo es tanto sujeción como subjetivación. La subjetividad se define simultáneamente por su productividad y su producibilidad, por sus capacidades de producir y de ser producida. Tal como aporta Nefa, el trabajo es una actividad específicamente humana, que tiene un papel importante en la construcción de la identidad de los sujetos, dado que es central en el individuo, en el colectivo y en toda la sociedad. El trabajo es un valor que permanece y se transforma a impulsos de la dinámica social. Su lugar en cada momento histórico y en cada sociedad es función del grado de conciencia de los trabajadores, del desarrollo de las fuerzas productivas, responde a relaciones de poder entre los actores sociales y a los respectivos proyectos de sociedad que de ellas surgen. Por su parte, de Jure incursiona en el campo de la relación entre la salud mental y el trabajo, y en sus estudios sobre psicodinámica del trabajo centró su atención en los mecanismos por los cuales las personas podían resistir y adaptarse a las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Pero el costo de estas estrategias de afrontamiento conllevan el desgaste psíquico y mental que significan para los trabajadores hacer frente a esos riesgos. En la psicodinámica del trabajo, desarrollada por Christophe de Jure, el trabajo se define como una actividad que va más allá de las tareas prescriptas por la organización. Según de Jure, el trabajo implica un compromiso del cuerpo y la mente y requiere la capacidad de movilizar la inteligencia para reaccionar, sentir e interpretar situaciones. De Jure destaca que el trabajo no es solo una serie de acciones mecánicas, sino una actividad que involucra la subjetividad del trabajador. Esto significa que el trabajador debe enfrentar y resolver problemas que no están completamente definidos por las instituciones o procedimientos establecidos. En este sentido, el trabajo es una fuente de placer y sufrimiento, ya que puede proporcionar satisfacción y realización personal, pero también puede generar estrés y malestar. La psicodinámica del trabajo se centra en cómo los trabajadores manejan las demandas y las dificultades del trabajo y cómo estas experiencias afectan su salud mental y bienestar. De Jure introduce el concepto de estrategias defensivas, que son mecanismos que los trabajadores desarrollan para protegerse del sufrimiento relacionado con el trabajo. Estamos en condiciones de decir que el trabajo es un fenómeno específicamente humano, campo fértil para que el sujeto promueva su autodesarrollo y transforme su entorno, despliegue y construya su identidad, se integre con sus semejantes y potencie sus capacidades, siendo también fuente de esclavización, de disolución de identidad, de privación de libertad, de conflicto social, de atrofia de capacidades y de embotamiento. Lo humano del trabajo reside, entre otras cosas, en esa tensión y contradicción, en esa elasticidad que lo lleva a ser el mejor y el peor amigo del hombre. Si nos detenemos en la nueva acepción capitalista del trabajo, también podemos percibir que lejos de otorgarle al hombre herramientas de evolución o de mejoramiento, lo puede subsumir dentro de un mecanismo que lo supera, alienándolo, afectándolo de tal modo que ya no le es posible ver al trabajo como algo positivo, como algo propio y revalorizador,
sino como una carga y un castigo que lo martiriza. La actual coyuntura nos muestra nuevas formas laborales y sujetos que han sido violentamente desvinculados de los soportes protectores de la propiedad social. La inequidad distributiva, la concentración de la riqueza, el mercado regulador de las relaciones sociales, la pérdida de puestos de trabajo, el crecimiento del trabajo informal, el borramiento de la función social del Estado, las nuevas formas que asumen las relaciones salariales, todo esto sitúa al trabajador en una zona de vulnerabilidad y desafiliación. Cada vez más pronunciada la franja periférica marginal que alberga habitantes producidos por este horror económico. La naturalización de tal realidad histórica posiciona al sujeto frente a lo que siente inexorable: resignación, desesperanza, frustración ocupacional vivida como fracaso, sumisión. Son condiciones psíquicas que sirven de soporte a las exigencias de la organización del trabajo. Al quedarse sin empleo, el sujeto pierde la inscripción de pertenencia a un colectivo en el que se reconoce como ser social. Un precio demasiado alto, ¿no? El trabajo va más allá de lo que suponemos. Pero también podemos pensar que para que el trabajo sea un promotor de salud mental, se pueden cumplir con dos condiciones fundamentales. Por ejemplo, el trabajo psíquico y la calidad en el trabajo psíquico. Para el trabajo psíquico, esto significa que el trabajo no debe ser meramente mecánico o rutinario. Debe implicar un esfuerzo mental y emocional, desafiando al individuo a pensar, resolver problemas y adaptarse a situaciones cambiantes. El trabajo que estimula la mente y permite el desarrollo personal es más propicio para la salud mental. La calidad del trabajo psíquico no basta con que el trabajo requiera esfuerzo mental. También es crucial que ese esfuerzo sea significativo y satisfactorio. La calidad del trabajo psíquico se relaciona con la sensación de logro, la autonomía, el reconocimiento y la posibilidad de crecimiento profesional. Cuando estas dimensiones están presentes, el trabajo contribuye positivamente a la salud mental. En resumen, un trabajo que involucre desafíos mentales y ofrezca una experiencia gratificante puede ser un factor protector para la salud mental de las personas. Desde la perspectiva psicoanalítica, que se considera que el trabajo bien realizado contribuye al equilibrio psíquico y el sentido de identidad. Cada época va imprimiendo formas particulares de producción de padecimientos subjetivos. En cada ola de innovación se nos dice que la técnica va a liberar el tiempo, que la creciente productividad de los sistemas de máquinas van a terminar de emancipar a la humanidad de la necesidad de trabajar. No solo estas promesas de liberación nunca se han realizado, está bien, cada época entonces decía, va imprimiendo formas particulares de producción de padecimientos subjetivos. Vamos a poner un poco las diferentes organizaciones del trabajo acá hasta llegar a capitalismo y nuevas tecnologías. Decía que no solo estas promesas de liberación nunca se han realizado, sino que en todas partes se convierten en su opuesto. En todas partes se convierten en su opuesto. Situando a las políticas neoliberales como telón de fondo de los modos que adquiere la organización del trabajo en todas sus modalidades,
empleo estable, informal, por contrato, y sin dejar de lado la importancia del rol de los estados y sus políticas públicas, podemos pensar sobre algunos aspectos que se desprenden de la relación laboral propio de las formas laborales asociadas a las plataformas digitales, que dentro de su amplio espectro abarca tanto a trabajadores informales, ocupados, no asalariados, ocupados no asalariados, trabajadores por cuenta propia, para tareas que requieren tanto baja calificación como alta calificación. Estas modalidades posibilitan el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Se presenta en muchos casos un riesgo potencial y concreto, que es el de la precarización laboral, dada la casi ausente regulación por parte del Estado. Estos jóvenes, muchos transitando su primera experiencia laboral y sobre todo en aquellas que requieran baja calificación, nos llevan a preguntarnos qué promesa de futuro les está ofreciendo la sociedad. El sentido de la vida humana también se centra en la posibilidad de apoyarnos en nuestro pasado y proyectar a futuro. Y no es fundamental la pura inmediatez. Y nos enfrentamos al problema de que existen hoy generaciones que tienen tiempo pero no futuro. Uno de los factores de riesgo para la salud mental en los trabajadores de cadetería y traslado como Rappi, Globo, Uber, es la promesa de ser su propio jefe. Si bien hay un desdibujamiento de las instancias de control del trabajo por parte de un jefe, un empleador, un coordinador, no se prescinde del control y se desdibuja, se disemina, de manera que la calidad del trabajo y la asignación de tareas dependen de algoritmos que asignan los pedidos, de sistemas de calificación por parte de los clientes, de una demanda que tiende a borrar los tiempos en la jornada de trabajo. Ahora bien, a estos algoritmos, ¿quién los diseña? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes son los jefes? ¿A quién recurren los trabajadores cuando se presenta un conflicto laboral? ¿Qué procesos de colectivización son posibles en estas modalidades que justamente exaltan la autonomía individual? Evidentemente se evita la recomposición del sujeto de clase, se evita la politización de las luchas y la unidad en la organización de los trabajadores, se dificulta que los trabajadores puedan reflexionar sobre la relación entre política y producción, entre la organización de esta y de la sociedad, sobre la contradicción entre una sociedad aparentemente democrática y una empresa autoritaria, y las relaciones asimétricas a las que se hallan sujetos en la empresa. Algunos de los riesgos y padecimientos son compartidos también por aquellos que hacen teletrabajo, aunque sus especificidades sean diferentes, como por ejemplo trabajar más allá de los límites saludables, dificultades para equilibrar el trabajo y la vida en casa, la unión versus desunión con compañeros de trabajo, el aislamiento y la tendencia a la autoexplotación. Comparten también algunos padecimientos como ansiedad, depresión, aumento de la siniestralidad laboral, consumo casi adictivo de fármacos y otras sustancias, sentimiento de estar siempre en falta y de no dar la talla, y la asunción como problema propio de aquello que es un hecho estructural del sistema de dominación. Vemos en el capitalismo actual su versión neoliberal, cómo el sujeto neoliberal se homogeneiza, se unifica como sujeto emprendedor, entregado al máximo rendimiento y competencia, como un empresario de sí mismo. Un empresario de sí mismo que, a diferencia de los cuidados de sí clásicos o modernos, que apuntaban en el caso clásico a protegerse de los excesos, y en el caso moderno a buscar la mejor adaptación o alienación soportable, el empresario de sí, el sujeto neoliberal, vive permanentemente en relación con lo que lo excede, el rendimiento y la competencia ilimitada. Las técnicas de gestión, los dispositivos de evaluación, los coach,
los entrenadores personales, los consejeros y estrategias de vida son el suplemento social del sujeto neoliberal producido por los dispositivos de racionalidad neoliberal. El sujeto neoliberal, viviendo fuera de su límite, en el goce de la rentabilidad y la competencia, y estableciendo consigo mismo la lógica del emprendedor, está a punto de fracasar a cada paso. El estrés, el ataque de pánico, la depresión, la corrosión del carácter, lo precario, lo líquido, lo fluido, constituyen el medio en el que el sujeto neoliberal ejerce su propio desconocimiento de sí con respecto a los dispositivos que lo gobiernan. Esos dispositivos que le reclaman que sea actor de su propia vida, el que racionaliza su deseo en la competencia y en la técnica de conducirse a sí mismo y a los demás. Este es ahora el verdadero management del alma, del que habló Lacan en los años 50 y ahora se consuma. El fin último del neoliberalismo es la producción de un sujeto nuevo, un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial, competitiva, comunicacional, excedida todo el tiempo por sus performances, sin la distancia simbólica que permita la elaboración política de su lugar en los dispositivos que amaestran su cuerpo y su subjetividad. El sujeto se explota a sí mismo, figurándose que se está realizando. Vuelve su agresión contra sí mismo y esto hace que no estén tan inclinados a la revolución como a la depresión. Es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina con el síndrome del trabajador quemado. ¿Pero se puede producir enteramente al sujeto? ¿Tienen estos dispositivos el poder y la fuerza material para secuestrar al sujeto y volverlo un neosujeto emprendedor de sí? He aquí uno de los grandes debates contemporáneos. ¿El sujeto es meramente una producción histórica efectuada por los dispositivos de poder y el saber, como piensan los Foucaultianos? O como han pensado Freud, Heidegger y Lacan, hay ciertos elementos en la propia constitución estructural del sujeto que ningún orden político histórico puede integrar, al menos en forma total y definitiva. La posible lucha contra el neoliberalismo depende de esta cuestión. ¿Qué hay en el advenimiento del sujeto en su condición mortal, sexuada y mortal, que no pueda ser atrapado por los dispositivos de producción de subjetividades específicos del liberalismo? Bueno, y hablando de dominación, vamos a hacer un corte en esta instancia. Vamos a ver un videito. No, se salió esto, no sé cómo tocarlo. Ah, acá está, acá está, acá está. No había visto la flechita. Ahí está. Licenciada, disculpe, no se escucha el video, me parece. No se escucha. Sí, sí, ya lo solucionamos. Sí. Ahí. ¿Se escucha? No, no. No, no se escucha. Sí, pero no.
Ponelo desde el inicio, si no se escuchaba. Confianza con estas universidades tan caras a las que has ido. Grado superior en la universidad más... Lo pongo ahí por acá, abajo. Esa. Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir. En fin. Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A. Muchas gracias. Te puedo tutear, ¿verdad? Una pregunta, así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no? No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, sino porque pienso de que contra más estudies... Pero espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel? ¿Lo cual? Me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo. Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir. Bueno, un poquito de humor para sacar tanta cosa teórica. Bueno, ahora les voy a pedir, a Miriam que pueda armar los grupos. Les voy a pedir les voy a dar una situación para que piensen algunas cuestiones y podamos discutir. Más que nada sobre la base de la cuestión de los derechos y la subjetividad, ¿no? Pensando en todo lo que hablábamos antes. La situación es la siguiente. Miriam, doy la situación y vos después armar los grupos. Bueno, imagínense que están en su lugar de trabajo y llega un delegado de la empresa donde trabajan o del lugar del trabajo y un delegado sindical les expone de que tienen un compañero en la empresa muy querido, un joven de unos 34 años más o menos, trabajador metalúrgico, que se supone, suponen ellos en la empresa y algunos compañeros, que está en una situación de consumo problemático. Es un joven de 34 años, casado, con 2 hijos, y que está en una situación en la empresa como contratado. No es planta permanente, es contratado. Entonces el ejercicio es que puedan pensar qué preguntas le harían al delegado, para que los pueda orientar y empezar a pensar una estrategia de abordaje de la situación. ¿Cuál o cuáles podrían ser esas estrategias? Y no me digan que derivarlo a un psicólogo, porque si no, yo hablo con Jorge y ninguno aprueba el curso. No es derivarlo a un psicólogo. No sé si está claro, si necesitan algún dato más antes de ponerse en grupo. ¿Recuerdan el caso, las características?
¿Tomaron nota? No, ¿no puedes repetir, por favor? Sí, sí, sí. Están en su lugar de trabajo y llega un delegado de la empresa donde trabajan con una preocupación acerca de un trabajador metalúrgico de 34 años, casado con 2 hijos, muy querido por los compañeros de trabajo, y ellos presumen que está en una situación de consumo problemático. El tema es que piensan en qué preguntas harían al delegado para que los pueda orientar y poder empezar, a través de lo que él les cuente, a pensar una estrategia de abordaje de la situación. ¿Cuál o cuáles podrían ser las estrategias? Porque no necesariamente es una estrategia, pueden ser distintas, ¿sí? No sé si les queda claro o necesitan algún otro dato. No, quedó claro, está bien, quedó claro. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo, Lisa? ¿Y 15 minutos? Bueno, 20:05 aproximadamente volvemos. Bueno, los voy a enviar a grupos entonces. Bueno, acá estamos. ¿Estamos todos? Un minutito, unos segunditos más y creo que sí. Bueno, Sí, ya están todos, Eli. bueno. Cierro esta cosa que está acá, esta ventana que está con los nombres de la sala y todo eso. Ay, estoy por ahí, no veo. ¿Eh? Estoy viendo lo que está compartiendo. Déjalo ahí porque después viene la... Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Me escuchan? A ver. Buenas, ¿qué tal? Hola. Nosotros estamos en sala 2 y Ujú. bueno, más o menos las primeras ideas que surgieron fue preguntar al delegado si está en conocimiento, digamos, el colaborador de que el delegado vino a plantear este tema en el servicio médico y también si el colaborador se lo pidió al delegado que venga o si el delegado estaba viendo algunas acciones o determinadas circunstancias en el trabajo, en el puesto del colaborador, y por ese motivo fue a consulta. Ujú. También planteamos la situación de hacer una consulta con el colaborador para hacer una anamnesis completa. Más que nada plantear la situación si el Y tiempo de una consumo, preguntita, si... una preguntita quiero hacer. ¿A quién te referís cuando hablas de colaborador? Porque no entiendo. El Al trabajador. trabajo del licenciado. Ah, perdón, perdón. Por ahí no me gusta decirle trabajador y lo llamo colaborador, el Yo operario. cuando inicié la charla de hoy, cuando hablé de poder despejar la cuestión de individuo, sujeto y subjetivación, planteé que las palabras y las significaciones son importantes porque hacen a nuestra práctica. Según como hablamos, hacemos también.
Y este término colaborador a mí me hace demasiado ruido. Es muy de la época actual. Es muy del neoliberalismo, diría yo, ¿no? Claro. Es Como muy que de hay la alguien que- ideología, de una ideología que está presente en la forma actual del capitalismo. Sí, entonces preguntarle a vos, perdóname, yo hablo de trabajadores, aunque ustedes hablen de colaboradores, yo hablo de trabajadores. Soy de la vieja escuela y tengo una ideología distinta. Entonces, preguntarle al delegado si el trabajador está en conocimiento de que él vino a hablar por él y hacer una anamnesis, decía. Sí, ¿Seguimos? sí, una anamnesis completa. Sí, sí. ¿Algo más? Licenciada, era más o menos, habíamos visto más o menos para saber si la inquietud, o sea, indagar un poquito con el delegado si por qué había surgido la inquietud, cuáles eran las circunstancias en el puesto de trabajo, qué habían visto, si podían también aportarnos algo de su contexto social, si habían observado esto fuera del trabajo, un poco conocer un poquito más para hacer el abordaje en la entrevista con el trabajador, para, bueno, más que nada hacer la aproximación en la contención y el conocimiento de la situación, de la problemática. A eso iba apuntada esa primera parte. Bien, bien. ¿Algo más? Pero por lo que yo entiendo, él explica en lo que refiere que es una anamnesis. La anamnesis incluye todo. Yo creo que es una entrevista que vos haces a la persona. No está mal lo que refirió el chico. Incluye todo eso lo que vos decís. No, por eso yo estoy con él en el grupo, era eso la cuestión. Sí, ya completó la idea, me parece. Nosotros lo habíamos planteado en un inicio para no incurrir en una actitud acusatoria, primero en la investigación, ¿no? Porque nos vienen y nos plantean la cuestión. Entonces nosotros habíamos dicho que la primera persona que venía, o sea, su supervisor del área de trabajo que venía a plantearnos el problema, las preguntas que nosotros le íbamos a hacer, y era con respecto al trabajador, era su actitud, su actitud frente al trabajo, la actitud que tenía o la relación que tenía con sus compañeros, o también si había puesto en algún momento en peligro su vida por estar bajo efecto de alguna sustancia. Eso es lo que nosotros digamos, si había bajado su rendimiento laboral, cómo había afectado o qué actitud había tenido para afectar su trabajo, ¿no? Su trabajo diario. Y luego que nosotros teníamos esa información, nosotros lo que íbamos a plantear es lo que planteó el compañero, que es la anamnesis o la entrevista personal para poder llegar al trabajador, ¿no? Y preguntar, ahí ser un poco más directo y hacer las preguntas, ¿no? Necesarias, si él consumía, qué consumía, cómo estaban sus relaciones familiares, o cómo estaban sus relaciones personales, tratar de alguna manera de llevar la entrevista para que el trabajador se sintiera cómodo y pudiese expresarse un poco más. Bien. ¿Seguimos? Y yo, doctora, estaba en el grupo de Philip, el caso 4, sala 4, digo. También habíamos pensado en el tipo de abordaje de generarle al paciente un tipo de actividad inclusiva. Ajá, ¿cómo sería eso? Y generar o rotarlo en su puesto de trabajo si no se siente acorde, y también pensamos hablar con los compañeros para ver cómo lo notaban, si notaban cambios del humor o una exaltación de su sistema nervioso central o al revés,
si tenía el sistema nervioso central deprimido, cómo se presentaba en el trabajo y el aspecto general. Y entonces ahí abordar qué tipo de sustancia, si los compañeros sabían qué consumía, si consumía alcohol u otra sustancia. Y también qué red de apoyo familiar tenía, si la familia era disfuncional o no. ¿Y qué otra cosa? Y también generar charlas de lo que es el trastorno por consumo de sustancia, que no es lo mismo que la dependencia y el consumo recreativo de sustancia, que tengan en cuenta eso también. Porque por ahí los pacientes no diferencian bien, la gente en general no diferencia bien lo que es un trastorno por consumo, dependencia y abstinencia de sustancia a lo que es un consumo recreativo de sustancia. Bueno, ¿alguien más? Nosotros, Sí, yo por ahí, licenciado. perdón. No, dale, por favor, adelante. No, por ahí sumar como la importancia también de como esta red de apoyo que se puede establecer entre como sus compañeros de trabajo, el delegado y demás, porque entiendo que no es solamente un problema que hay que detectarlo, sino que requiere como una acción a largo plazo. Y ellos pueden ser también como grandes aliados para todo el trabajo interdisciplinario a la hora de también sostener después en el tratamiento a ese compañero que está teniendo ese problema. Nosotros, El tipo de en el, trabajo también, ¿no? en el grupo 5 coincido con todo lo que dijeron los compañeros, más o menos fuimos a las preguntas o la estrategia de abordaje, lo que dijeron los compañeros, así que no mucho para agregar, sería decir lo mismo que dijeron, pero haría hincapié también en un detalle que es su relación contractual, que está contratado. Buscar la forma de formalizar su relación laboral, porque esto, el manejo de un paciente adicto o con un consumo problemático, no lleva una semana, 2 semanas, puede llevar meses o años la rehabilitación. Si cambian los delegados o cambia la patronal o los jefes o la empresa se privatiza, cambia de dueño o lo que fuere, él está pendiente de un hilo su trabajo y lo van a desligar. Van a decir esta persona es contratada, consumo problemático, no le renuevo el contrato, me desligo de este trabajador porque sé que es un problema. Por eso a todo lo que agregaron, pero a todo lo que dijeron, agregaría formalizar su relación a un estado quizás de planta que pertenezca a la planta para también gozar los beneficios de una RT a largo plazo o los beneficios de un tratamiento que va a requerir, que puede ser, como comentaba, quizás meses o años que lleve. Haría hincapié en esos, además de todo lo que dijeron los compañeros. Claro, eso es justamente lo que yo iba a acotar, de acuerdo, quizás me maten, porque están hablando de inclusión, pero el tema es el siguiente, como dueño de empresa, o sea, uno se pone como ejemplo como dueño de empresa, ¿no es cierto? ¿Vos tomarías a una persona con consumo problemático? En esa situación, yo lo que estaba hablando en el grupo, que era el grupo 3, lo primero que yo tengo que hacer es, primero una anamnesis, como dijo alguno de los compañeros, ver cuánto hace que viene consumiendo, qué problemas tiene y demás y demás. Después el riesgo, qué puesto de trabajo está y qué riesgo tienen esos compañeros que están con él, porque no, en realidad no hay una explicación específica del puesto de trabajo. Pero bueno, se tendría que evaluar esa parte. Y segundo, corroboraría que es verdad que está en esta situación de consumo problemático y ver si lo hace frecuentemente o no. Pero bueno, como dueño de empresa, yo no sé si esa persona la podría acomodar en un lugar, porque sería un riesgo. Si yo por ejemplo, la pongo en una parte administrativa, yo hablo desde el punto de vista de lo que veo yo habitualmente. Por ejemplo, una persona que consume, ¿sí? Que consume.
Entonces, ¿yo le voy a dar un arma, por ejemplo, a un policía para que vaya a la calle sabiendo que consume? No. Voy a ver en la parte administrativa tampoco. Yo no soy una persona que pueda determinar eso. Lo tiene que evaluar una junta médica, un psicólogo, un psiquiatra, para ver si es apto para acomodar en algún puesto laboral o no. O como dice el compañero, pasarlo a un tratamiento a largo plazo, de acuerdo al consumo que tenga, ¿no es cierto? Si es agudo, si es crónico y demás. Pasa que ahí sí necesitas, quizás a veces, no lo podés reincorporar de entrada y precise de una licencia quizás de larga duración, pero para gozar esa licencia ya tenés que sacarle la relación contractual y pasarlo a un estado de planta de la empresa, planta transitorio o permanente. Con contrato, ¿no? La licencia de larga duración, cuando se le corta, pero no existe directamente, cuando se corta su licencia, ¿no? El contrato desaparece, lo echan a esta persona. Y sí, pero yo por eso te digo, viéndolo desde el punto de vista de dueño de algún lugar, ya a mí no me gustaría, están hablando de inclusión, perdón, por las dudas que alguien se ofenda. Yo doy mi opinión desde mi punto de vista. Yo no lo tomaría a una persona con un consumo, porque vos no sabés el riesgo que corre él, que corre el personal que trabaja con él, que corren las personas que están a su alrededor. Hay que evaluar un montón de situaciones. No sé, es mi opinión. Yo creo que la parte de, perdón Diego, cortito, la parte de Matías de pasar a relación de dependencia, yo creo que iría por el principal objetivo que tendríamos que tener, que sería que el paciente se sienta contenido desde la empresa, como principal objetivo. Bueno, un poco iba a eso, ¿no? Pues como médico, supuestamente como médicos laborales, pues preguntarse las condiciones de trabajo. Ahí ¿Cuáles está son la cosa. las condiciones que uno puede generar para que, porque, a ver, la historia de consumo problemático es la historia de América con la cocaína. Los españoles metieron la cocaína y el alcohol para poder sobreexplotar a la gente. O sea que es un tema, me parece un tema histórico en lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces hay empresas que fomentan el uso de falopa para que se hagan pelota. Consumo problemático, yo siempre digo ¿de qué hablamos? ¿De drogas legales o ilegales? Hoy yo tengo en el hospital el personal, creo que el 70% del personal está tomando medicación para poder soportar esta realidad. Por lo tanto, las condiciones de trabajo, sea patrón o sea laburante, tenemos que ir por lo menos a un cuestionamiento de cuáles son las condiciones que nosotros estamos generando o podemos generar o podemos poner en discusión. El tema es si vamos al individuo, y bueno, el individuo estamos viendo, estamos planteando si lo ponemos en blanco, lo ponemos en negro, si lo echamos y demás. El tema es, me parece que como médico realmente ese tema de poder pensar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, creo que ahí es donde nosotros cumplimos un rol fundamental, que me parece que a veces nos ponemos de un lado o del otro, y me parece que bueno, que no es poca cosa la ideología que se juega en todo esto, ¿no? Es que por lo que yo entendí, por lo que yo interpreté de lo que dijo Elisa, es que es un consumo problemático. Entiendo que el tipo, hablando mal y pronto, viene dado vuelta. A ese sentido yo lo evalué este problema. Pero en todo ámbito tenemos, en todos los ámbitos tenemos esta cuestión y se vive frecuentemente. Aparte de los médicos, todos somos médicos, vieron en la guardia, algún compañero, alguna cosa. Yo creo que siempre pasó esta cuestión. Es que los Pero médicos, bueno, siempre y cuando dependiendo... los médicos tapamos el síntoma para que la gente siga produciendo. Nosotros somos cómplices de este sistema. Exacto, sí, bueno. Pero por eso mismo, claro, por eso mismo está interesante la anamnesis,
que hablaba Claro. una compañera, no recuerdo qué dijo, evaluar cuánto hace, cómo consume, qué consume, ver el estado clínico, hacer un examen visual de la persona para ver, a ver, qué tipo de consumo tiene, ¿viste? Yo interpreté en este problema que planteó Elisa, es un consumo bastante importante, como para... Yo lo evalúo así. Perdón, yo por ahí lo que quería agregar que está bien el tema de la anamnesis, obviamente, de preguntar y todo, pero más que preguntar, porque por ahí puede parecer como cuestionar, más que preguntar, es generar el espacio de escucha activa en realidad, porque nosotros todavía con el trabajador no tuvimos ese espacio de escucha. Creo que es importante hablar con este delegado que se presentó, ver por qué es él el que se presenta a comentarnos esto, qué es lo que ellos observan, porque también eso nos va a dar un panorama de sus compañeros, qué es lo que perciben, cómo, si entiendo que si ellos lo están poniendo a la mesa es porque la idea justamente es ayudarlo, pero bueno, hay que escucharlo al trabajador y creo que es sumamente importante ver las relaciones sociales, o sea, la familia, amigos, o sea, Red. identificar qué red nosotros tenemos, digamos, de contención de ese trabajador. Pero bueno, eso va a surgir mucho del espacio de escucha activa, más que de nuestro interrogatorio, ¿no? Ujú. Bien, muy bien. Y yo, por sobre todo, que el consumo de sustancia es un tabú, por eso es como que no hay que visibilizarlo así como un tabú y que por tal motivo habría que echarlo de su puesto laboral, sino ayudarlo, todo lo contrario. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, en la clase de hoy abordamos muchas cuestiones en relación a la salud mental y el trabajo, pero ¿se acuerdan que en una de las diapositivas había un montón de boxes y todas personas separadas en esos boxes? Y dijimos, hablamos sobre el individuo aislado, como una totalidad. Y después hablamos del sujeto, y hablamos del sujeto que tiene que ver el sujeto como una construcción en donde está la dimensión del inconsciente, en donde está la adaptación a la realidad, en donde están los vínculos con los otros, que está impregnado por las cuestiones sociohistóricas, pero también de un psiquismo que está dividido y que tiene que ver con deseos, fantasías, ilusiones, esperanzas, miedos, terrores, padecimientos y distintos sufrimientos. Con respecto al consumo problemático, hay mucho prejuicio y hay más consumo problemático de lo que uno piensa, tanto de drogas, de sustancias legales como ilegales. No solamente el consumo problemático tiene que ser una sustancia, hay consumo problemático en el juego, la ludopatía. Ustedes asumieron que era una sustancia esto. Se trataba de un consumidor de alguna sustancia, o cocaína, o marihuana, pero yo nunca dije que consumía el trabajador. Podría haber sido un consumo problemático de juego, un ludópata, podría haber sido un consumidor problemático de tecnologías. Hay gente que vive cambiando el celular a cada rato, o vive poniéndole a sus aparatos más capacidad, más memoria, nunca le alcanza lo que tiene en relación a tecnología. Ustedes asumieron que era de sustancia, bueno. En la clase de hoy también
planteamos la cuestión de la importancia en la salud mental de la organización del trabajo. Vimos cómo por arriba las distintas organizaciones del trabajo, el artesano, el taylorismo, el toyotismo, y nos centramos más en la cuestión del capitalismo actual. Pero la importancia de la organización del trabajo es fundamental en la salud mental. Entonces, si les cuento un poco cómo fue esta situación, porque es una situación que abordé yo. Estuve atendiendo a un delegado que venía por un accidente muy grave, que había presenciado con signos de síndrome postraumático. Cuando terminó su tratamiento, vuelve y me plantea que estuvo conversando con las personas de recursos humanos y que había un trabajador que tenía un consumo problemático, era muy querido en la empresa, y lo querían ayudar, tanto los dueños de la empresa como la gente de recursos humanos, como el delegado del sindicato. Bueno, lo que se hizo fue indagar profundamente en la cuestión de la organización del trabajo. Pero antes de conocer al trabajador y las condiciones, el tema es que era un muchacho de 34 años, que hacía un par de años que estaba contratado, pero son contratos anuales, así que vive todo el año pensando que al finalizar el contrato si se lo van a renovar o no. Estaba en una sección, una empresa metalúrgica, en donde los otros compañeros de trabajo eran jóvenes, tenían incorporadas las reglas del oficio, este chico todavía no, estaba aprendiendo, entonces se sentía en inferioridad de condiciones con respecto a los compañeros que de alguna manera algún tipo de bullying le hacían. Entonces se trabajó tanto con la gente de recursos humanos como con el delegado para poder cambiarlo de sección de trabajo. Se lo cambió, pero primero se trabajó con los compañeros que iba a tener en la sección nueva para él. Lo recibieron. Había gente mayor en esa sección que fueron los que le enseñaron el oficio. Se trabajó también con la familia, en donde se planteó una cuestión de cambios de hábitos familiares, y se trabajó después con el trabajador, pero primero fueron todos esos pasos. Lo fundamental fue indagar profundamente la organización del trabajo, porque es la que la que puede atentar contra la salud mental. Obviamente había otras condiciones, no todos en esa situación van a caer en un consumo problemático, porque hay cuestiones también históricas, particulares y singulares, porque no vamos a decir, bueno, en esta organización del trabajo hay uno que tiene consumo y los otros no. Bueno, algunas cuestiones singulares obviamente operan, pero con toda la red que se armó entre los dueños de la empresa, recursos humanos, los compañeros nuevos que era gente de muchos años y todo lo más, y algunos cambios en la familia, este trabajador en poco tiempo pudo entrar en abstinencia. Abstinencia que lo hizo dar cuenta de cómo tiraba su dinero para el lado de la enfermedad y no de la salud. En poco tiempo construyó un cuarto más para sus hijos, pudo comprar muebles, con todo el dinero que no gastaba en la sustancia, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que, muchas veces no siempre, no hay que poner el acento en el objeto del consumo, que puede ser una sustancia, o puede ser el juego, puede ser lo que sea, sino en el sujeto. Por eso hoy hablamos de sujeto. Para terminar, yo diría, esta presentación, yo diría que no se olviden que los seres humanos somos historias y no diagnósticos. Historias y no diagnósticos.
Y vamos cerrando, me despido con esto. Espero que lo lean, abracen largo, acaricien suave, mimen mucho, chapen fuerte, digan lo que sienten. No son épocas para encerrarse. El mundo está demasiado roto como para escatimar amor. Bueno, yo espero que esta clase les haya servido, que les haya, no servido, que les haya aportado algo, que les haya planteado alguna pregunta, alguna inquietud, y les haya hecho algún aporte de algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted también. Muy Gracias, linda profe. clase. Muy disparado. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en el horario. Bueno, Gracias. como vieron, fue una clase participativa, y me parece que estuvo bien, independientemente, o sea, estuvo bien además que haya distintas opiniones, distintas visiones y distintas concepciones que determinan distintas prácticas que uno haría, porque evidentemente no es un tema sencillo, ¿eh? Esto que estuvo ahí en el centro, si lo tomo o no lo tomo, ¿qué hago con una persona que tiene consumo problemático? Evidentemente es un problema que los va a acompañar en buena parte de su práctica profesional y la decisión que van a tener que tomar está condicionada por muchas cuestiones y también depende en qué espacio se trabaje, qué tipo de trabajo. Como dijo Elisa, tiene que ver también la decisión con las condiciones medio ambiente de trabajo que el sujeto va a tener que afrontar. No es una decisión fácil y yo creo que los valores éticos que cada uno de nosotros tenga en relación al ejercicio de la profesión y la libertad que tenga cada uno en el espacio de trabajo que esté trabajando, porque también tenemos que tener en cuenta que no todos podemos hacer lo que nosotros queremos también en el trabajo, va a condicionar también, ¿no es cierto?, la actitud. Pero yo vuelvo a lo que también dije en algún momento. Nosotros tenemos un código de ética del médico del trabajo, sancionado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es prácticamente el código de la Asociación Internacional de Salud Ocupacional, la INCOS, que nos da un paraguas para poder, independientemente de quién es nuestro empleador, poder tomar una decisión de acuerdo al buen criterio médico-sanitario y ese principio hipocrático que es no hacerle el mal al prójimo, sino justamente nos acercamos del lugar como médico para proteger la salud de los trabajadores y desde ese principio actuar con la ética. Parece que eso es muy importante porque muchas veces, y eso lo hemos visto, en la clase de ayer, por lo menos traté de transmitirlo, lo aborda de Jur, que es lo que, sobre todo en la banalización de la cuestión social, en el libro La banalización de la cuestión social, el conflicto al cual el trabajador se enfrenta cuando tiene que tomar, y está obligado a tomar resoluciones que van en contra de sus propios principios éticos, como eso tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con
cómo abre eso la puerta a nuestro propio padecimiento y sufrimiento mental, y lo que nos va generando un desgaste como trabajador de la salud cuando tenemos que tomar esa decisión de decirle a una persona, no lo tomo, no lo reconozco, no reconozco los días, no le reconozco esta enfermedad, o cuando, a pesar de nosotros recomendar que a esa persona hay que buscarle qué puesto de trabajo le corresponde, los responsables de la empresa o de la institución deciden no contratarlo. Eso ya escapa a nosotros. Entonces, esas son las situaciones reales. Mi idea es que siempre con el código de ética y con lo que nuestro buen criterio médico de no hacer el daño, sino todo lo contrario, de aliviar el padecimiento, nos guíe. Bueno, creo que por el día de hoy, muchas gracias, Elisa. Realmente una clase muy, desde mi punto de vista, en mi opinión, muy buena, muy dinámica. Y Elisa tiene, se los digo, Elisa tiene una gran capacidad de manejo de grupo, y como buena psicóloga hace hablar hasta las piedras, hace hablar hasta los cuadrados, hace hablar hasta los cuadrados del Zoom que están siempre en negro. O sea, fíjense la capacidad que tiene Elisa como psicóloga. O sea, se la recomiendo para si alguno de ustedes tiene que trabajar en grupos, tienen la posibilidad de hacer un trabajo grupal, tienen acá una buena profesional para que los auxilie. Les mando un abrazo a todos, como siempre, buen descanso, rica cena, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, nos vemos. Chao. Chao, hasta el miércoles. Gracias. Chao. Chao, chao.